Comenzamos, oyentes de Radio Sefarad, estas noticias de hoy que comentará Jorge. ¿Qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares. Israel bombardeó el sur de Siria, causando la muerte de un soldado. Un diputado holandés ha sido obligado a eliminar sus tuits antisemitas. Indignación por el cartel polaco antivacunas que hacía referencia a Auschwitz. Los talibanes buscan mejorar vínculos con Estados Unidos y viejos enemigos. Estos son los temas de hoy aquí en la primera parte de estas noticias de Radio Sefarad que preceden a la agenda cultural del día. Aviones de combate israelíes habrían atacado esta semana blancos en el sur de Siria, provocando daños materiales y la muerte de un soldado, según la agencia oficial de noticias siria. Las aeronaves israelíes lanzaron sus misiles desde las alturas del Golán. El ejército sirio sostiene que la mayoría de los misiles israelíes fueron interceptados por los sistemas de defensa aérea, una afirmación habitual del vocero de las Fuerzas Armadas sirias, tomada con alto grado de escepticismo por los analistas militares. El ejército de Israel no emitió comentarios sobre el incidente. Según algunos medios sociales, el ataque tuvo lugar en las cercanías del aeropuerto de Damasco, blanco frecuente de los ataques aéreos israelíes que buscan desbaratar envíos de armamentos sofisticados provenientes de Irán. Sí, un nuevo incidente como estos que ya uno se acostumbra porque son prácticamente 1 o 2 veces por semana pasa esto. Aviones que Israel no reconoce ni dice que sí ni que no, pero que se supone que son aviones israelíes que disparan misiles, en algunos casos, si es hacia el sur de Siria, desde la propia frontera, desde las alturas del Golán. Allí en el espacio aéreo israelí se posicionan y desde allí lanzan los misiles. A veces, si es en el norte, pues se desplazan al Mediterráneo y desde allí pues disparan hacia territorio sirio de la misma manera. Ya saben que el espacio aéreo sirio está dominado por los rusos y sin embargo no tienen interferencias y los rusos, que dan su visto bueno al régimen sirio y lo protegen, pues no hacen absolutamente nada para detener a los israelíes porque saben que estos ataques no van dirigidos contra el ejército sirio, sino contra las fuerzas iraníes y sus milicias delegadas en la zona. Es decir, cuando los iraníes mandan, por ejemplo, armamento sofisticado, pues esto desembarca en Damasco o en Homs o en algún otro aeropuerto y desde allí es transportado por otros medios, generalmente terrestres, hacia el Líbano y especialmente hacia la zona sur del país en la frontera con Israel, para en algún momento pues proceder a atacar con él a población civil israelí en el norte del país. Bueno, esto es lo que Israel desde hace muchos años evita mediante estos ataques a los cargamentos que van llegando. Evidentemente, no todos los cargamentos se abortan de esta manera, porque también se hacen envíos por vía marítima, se hacen envíos más lentos por vía terrestre, etcétera, etcétera. Pero al menos este tipo de libertad con la que se movían hasta ahora los iraníes para trasladar armas sofisticadas de ataque contra Israel, pues están siendo frenadas con mucha intensidad, especialmente en este último año, hasta tal punto que ya la mayoría de los medios informativos, por lo menos en lengua española o en España directamente, ni siquiera informan de esto. Y eso que en cada uno de estos ataques pues hay muertos. En este caso se habla de la muerte de un soldado, que no sabemos exactamente si es un soldado sirio, si es un soldado iraní, si es alguien de una milicia, etcétera, etcétera. En general, las operaciones son muy quirúrgicas y tratan de no provocar
problemas justamente con esta alianza rusa que se tiene, apuntando muy bien hacia las milicias y hacia los que son enviados del ejército iraní y no hacia los soldados sirios. Pero supongo que a veces pues es imposible calcular absolutamente todo. No se preocupen que si en alguno de estos casos hubiera algún civil o algún niño, pues ya estarían todos los noticieros hablándose de eso. Pero mientras esto lo que tendría que reflejar la noticia es no solamente que Israel ataca y vuelve a atacar y vuelve a atacar, sino es por qué Israel ataca y cómo es que ataca en un lugar donde el espacio aéreo está controlado por Rusia, ¿no? Bueno, estos son demasiadas preguntas para la mayoría de los servicios informativos de nuestro país, al parecer, y vamos a tener que seguir informándonos a través de Radio Sefarad u otros medios judíos para saber qué es lo que pasa en esa zona. La justicia holandesa condenó al líder de un partido ultraderechista, Thierry Baudet, a eliminar varios mensajes que escribió en su cuenta en la red social Twitter, en los que compara las restricciones aplicadas para frenar los contagios en pandemia con el Holocausto. El líder de Foro para la Democracia tampoco podrá usar imágenes del Holocausto en los debates parlamentarios sobre las medidas dictadas por la pandemia, según un fallo tras un procedimiento iniciado por el Comité de Consulta Judía, el Centro de Información y Documentación de Israel y 4 sobrevivientes judíos. Tanto Baudet como otros diputados del FVD han hecho repetidamente comparaciones entre las restricciones y la Segunda Guerra Mundial, tanto dentro como fuera del Parlamento neerlandés. El líder del partido ha publicado en redes sociales 3 mensajes específicos donde utiliza el mismo argumento comparativo contra el gobierno. Sí, y esto está siendo algo muy habitual, no solamente en Holanda, ya veremos que también hay otra noticia sobre Polonia, e incluso en nuestro país, en los medios sociales, muchas veces los negacionistas del tema de la vacunación pues apelan a comparaciones con el nazismo y no tienen absolutamente nada que ver. Ya en general en este país y en muchos se utiliza la comparación con los judíos y el nazismo para cualquier tema, pero hacerlo en este caso para el tema de la pandemia como si fuera un mecanismo similar o comparable al que utilizaron los nazis para eliminar a la población judía, el que supuestamente un poder oculto trata de eliminar a la población de este mundo. No sé muy bien cuáles son las tribulaciones conspirativas que puedan tener y no me interesan. Lo que no se puede permitir es que nuevamente se utilice la imagen del judío, la imagen del judío bueno, es decir, el judío muerto o el judío castigado para este tipo de cosas. Y luego, en otro contexto, pues la imagen del judío malo, que es el judío conquistador, asesino, israelí, etcétera, etcétera, para otro tipo de cosas. Por favor, hay muchas formas de hacer metáforas, comparaciones y con solo pensar un poquito pueden hacerlo incluso gente de los extremos de la política, como en este caso en Holanda. Una manifestación polaca contra las vacunas, organizada por legisladores de extrema derecha, fue criticada el miércoles por usar un eslogan que hace referencia al infame letrero nazi alemán sobre la puerta del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau. En un juego de palabras con el letrero «El trabajo te hace libre», los manifestantes sostuvieron una pancarta que decía en polaco «La vacunación te hace libre». Miembros del partido de extrema derecha, Confederación, fueron fotografiados con la pancarta en su manifestación contra la segregación sanitaria el martes por la noche. El eslogan provocó fuertes críticas del encargado de negocios de Israel en Varsovia, así como el Museo de Auschwitz-Birkenau.
El primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, dijo que la pancarta proporcionaba una imagen dramática y oscura de cuán bajo pueden caer algunos políticos y manifestantes con su retórica irreflexiva y antivacunas. Los legisladores de la Confederación son regularmente excluidos de las sesiones parlamentarias por negarse a usar barbijos de protección o mascarillas. Bueno, otra vez estamos con la misma. Para el tema de las antivacunas, pues en este caso incluso es increíble porque dentro de los que han protagonizado este eslogan de comparar el lema de Auschwitz con el tema de la vacunación, son gente de extrema derecha, es decir, que son referentes de apoyo al nazismo, y por eso incluso las pintadas que hay están hechas con las letras que hacen referencia a los SS. Es algo increíble que justamente los grupos pro-nazis ahora acusen de nazis a los gobiernos. Es algo que es inconcebible, pero aparte de eso, otra vez, volvemos a utilizar al judío como si fuera un sustantivo, un nombre común y no un nombre de algo o de alguien que existe, ¿no? Pues los judíos existimos, el holocausto existió y se cebó con los judíos y no tiene absolutamente nada que ver con el tema de las vacunas, del coronavirus, y que por favor se bajen de una vez de esa retórica que lo único que hace es demostrar no solamente las pocas luces, sino la oscuridad de las almas de quienes utilizan estos sucesos tan trágicos para impulsar una opinión que en el fondo puede decirse como mucho mejor una opinión política, aunque otros dirán que es una opinión anticientífica, y en ambos casos son dignas de ser expresadas, pero por medios que no atenten contra la dignidad de las personas, como en estos casos. El ministro de Asuntos Exteriores de Afganistán dio una entrevista y aseguró que el gobierno talibán cambió. Además, le envió un mensaje a Estados Unidos y se refirió a las reformas que se llevaron a cabo en sus primeros meses en el poder. Los nuevos gobernantes talibanes de Afganistán se comprometieron, en principio, con la educación y el empleo para niñas y mujeres, lo que supone un marcado cambio con respecto a su anterior etapa en el poder. Además, buscan la misericordia y compasión del mundo para ayudar a millones de afganos que lo necesitan desesperadamente, según contó un alto dirigente talibán en una entrevista. El ministro talibán instó a Washington y a otras naciones a liberar más de 10.000 millones de dólares en fondos que fueron congelados cuando los talibanes tomaron el poder el 15 de agosto, tras una rápida barrida militar en Afganistán y la repentina huida del presidente, respaldado por Estados Unidos. Cuando gobernaron por primera vez entre 1996 y 2001, los talibanes escandalizaron al mundo al prohibir el acceso de las niñas y las mujeres a las escuelas y a los puestos de trabajo, al prohibir la mayoría de los espectáculos y deportes y al llevar a cabo ocasionalmente ejecuciones ante grandes multitudes en los estadios deportivos. Pero el ministro aseguró que los talibanes cambiaron desde la última vez que gobernaron. Pues nada, dentro de poco igual tenemos una versión del Daesh que dicen que ya no van a decapitar a las personas y que somos todos buenos, ¿no? Yo creo que los talibanes ahora evidentemente lo que tratan es de mostrar una cara misericordiosa y que de cambio para poder acceder a esos 10.000 millones de dólares que sin ellos pues les es muy difícil no solamente dar de comer a su gente, sino evitar que la gente se los coma a ellos dentro de poco tiempo, porque si no van a lograr alimentar a la población y subsanar todos los problemas que deben tener hoy en día, pues van a tener un problema bastante grande. Así que, bueno,
quizás es una frase que no existe, pero el talibán, aunque se vista de seda, sigue siendo talibán. Un extremista que de momento está diciendo que ha cambiado su actitud, quizás esté aludiendo a una fórmula que es legítima dentro del mundo musulmán, porque esto está registrado también en los escritos sagrados, de que ante los infieles está permitido mentir con tal de lograr el objetivo de la yihad a largo plazo. Así que habrá que irse con mucho cuidado, no confiarse demasiado en los pobres talibanes, que en el fondo alguien puede pensar que son unos chicos que se están portando bien. Se están portando bien porque si no, no va a comer nadie ahí. Pero lo que no sabemos es qué es lo que harán si pueden y tienen la oportunidad de hacerlo. Aquí finalizamos esta primera parte del informativo de Radio Sefarad. Volvemos tras una pausa con la agenda cultural. Bueno, y ahora vamos a la agenda cultural, si te parece. Vamos con ella. Comenzamos hablando del artista Abba Sayaka Rosen, porque creó una baraja de tarot inspirada en la Torá y la ecología, como parte de un proyecto de beca de artistas judíos organizada por el JCC East Bay en Berkeley, en California, a la que llamó Tarot Torah. Estaba buscando una manera de educar a la gente sobre la ecología, pero también hacer esa conexión entre cuidar la tierra y cuidarse a uno mismo y las relaciones humanas, dijo Rosen. Sentí que el tarot era una buena manera de salvar todas esas cosas. Rosen se considera birracial, ya que su madre es japonesa y su padre judío askenazí. Vive en Oakland, nació en San Francisco y posee un máster en escritura creativa del Mills College. Bueno, la verdad que es un poco ensalada todo lo que se cuenta en esta noticia sobre esta mujer, que con estos orígenes tan distintos, pues también ha pretendido hacer una obra muy distinta de la habitual y ya editado, o no sé cómo se dice, diseñado, mejor dicho, unos naipes de tarot con temática que tiene que ver con la Biblia judía y con la ecología. Bueno, es una cosa que llama la atención como su propio nombre, Abba Sayaka Rosen. Pues allí quizás está condensado lo que representa ese Tarot Torah, y también un poco lo que puede llegar a representar el propio judaísmo en el futuro, esta mezcla y fusión de culturas, esta, digamos, situación en la que se cruzan todas las fronteras y en que pues la Torá se transforma en tarot, aunque en esencia sean cosas muy diferentes. Continuamos la agenda ahora hablándoles de la actriz Sarah Jessica Parker, que colaboró con la firma de moda israelí Maskit, luciendo un caftán bordado con un pavo real en el primer episodio del renacimiento de la serie Sex and the City. Es un gran honor y mi sueño personal se está cumpliendo, dijo Sharon Tal, diseñadora principal de Maskit, quien recuperó la histórica casa de moda y sus intrincados bordados étnicos. Crecí con Sex and the City y el estilo que Carrie Bradshaw llevó a cada episodio. Las dos mujeres se conocieron en Israel en 2019, cuando Parker visitó la tienda y el estudio Maskit. Luego, en Yafo, la diseñadora Tal relanzó Maskit en 2014 con la ayuda de Ruth Dayan, la viuda del famoso general Moshe Dayan, quien creó la etiqueta a principios de la década de 1950 para ofrecer oportunidades de trabajo a los nuevos inmigrantes a Israel desde Yemen, Marruecos y otras tierras del este. Pues sí, bueno, esta noticia tendría que haberla reservado para que la leyese Raquel, o al menos la comentase, porque ya sabemos que suele traer a Sarah Jessica Parker muchas veces a esta sección, pero yo quería hablar más que nada de Maskit, porque Maskit es una especie de firma, hoy en día es una firma de diseño, de moda, muy glamurosa,
pero cuando nació era simplemente una forma de dar trabajo a mujeres de países árabes o orientales que estaban acostumbradas a diseños y artesanías manuales, no industriales. Por lo tanto, pues allí se bordaban a mano las telas, los diseños, etcétera. Pero bueno, esa fábrica o esa firma había caído un poco en el olvido hasta que la reanimó Sharon Tal, que rescató esa tecnología primaria o como se podría decir hoy día artesanal y ecológica del diseño de las telas y los vestidos, y lo convirtió en un artículo de lujo y muy fashion para gente incluso como el personaje de Carrie Bradshaw en Nueva York, ¿no? Así que bueno, es un poco una crónica de páginas rosas esta, pero que también tiene su punto en la historia primaria del Estado de Israel, cuando la gente lo pasaba muy mal y apenas había trabajo para todos. Nos acercamos ahora al final de la agenda cultural y para ello les hablamos de Humix, una máquina para hacer hummus al instante, que será comercializada en todo Israel en los próximos meses por el gigante de la alimentación Strauss Group, que también ofrece marcas muy populares de hummus ya preparado. Humix fue diseñada para crear un producto para untar de nivel de restaurante, combinando puré de garbanzos cocidos, molidos y condimentados con pasta de tahini cruda. Estará disponible a solo un botón de distancia, eliminando la necesidad de conservantes o maquinaria pesada. Incluso permite a los aficionados al hummus seleccionar la proporción exacta de garbanzos y tahini para cada porción. Según la empresa, la máquina está destinada a cafeterías, restaurantes, hoteles y comedores de oficina que deseen servir hummus sin tener que prepararlo. Además, el aparato permite mezclar los ingredientes necesarios mediante un elemento biodegradable que debe sustituirse cada 1 o 2 días, eliminando así la necesidad de limpiar la máquina. Bueno, la verdad que esto es ya la noticia que muchos estábamos esperando durante años y que nunca habíamos soñado, porque nosotros, los que vivimos el paso de las cafeteras de bares a las cafeteras en las casas, no nos habíamos imaginado que esto también sucedería con el hummus, con este puré de garbanzos tan típico de Israel que provoca no solamente placer, sino también algunas discusiones en el mundo del Medio Oriente que reivindica que ese plato era un plato árabe antes de que los israelíes se adueñaran o lo conquistaran o lo ocuparan. Pero lo cierto es que en Israel el hummus se ha convertido de un plato tradicional en toda una rama de la gastronomía, se podría decir así, porque hoy en día se hace hummus de muchas cosas y las recetas van mucho más allá de lo tradicional. Y ahora tenemos estas máquinas que de momento están diseñadas para cafeterías, restaurantes, hoteles, pero también comedores de oficina. Fíjense, porque este es un paso previo a tener un nuevo electrodoméstico en las casas de los israelíes, que es la humusera, que todos tendremos, bueno, a los que nos gustan el hummus, todos tendremos en nuestras casas, y me imagino que tampoco faltará mucho para que se vendan estos cartuchos que vendrán ya con los garbanzos y el tahini prácticamente a punto, y que uno seleccionará la cantidad de cada uno de los componentes para hacerse un plato de calidad y personalizado al detalle. Pues desde luego, desde aquí, chapó para los creadores, para quienes se atrevieron a mecanizar esta vaca sagrada del mundo israelí como es el hummus. Yo creo que va a funcionar.
me imagino que la máquina sí que funciona, pero digo que va a funcionar socialmente, que la gente, a pesar de que va a decir, no hay como el hummus que prepara mi abuela o que prepara mi padre o quien sea a mano, pero va a ser también, creo que muy práctico para que en cualquier momento alguien viene a casa y uno le ofrezca un café, pero también un hummus recién hecho. Bueno, con el buen sabor de boca que nos deja esta noticia, despedimos el informativo de hoy aquí en Radio Sefarad, donde les esperamos en la próxima edición. Bueno, y hasta entonces yo me despido porque la semana que viene me toca a mí estar ausente unos días en descanso. Así que hasta la próxima.